¿En qué momento nos acostumbramos a vivir con miedo? ¿Cuándo fue que escuchar una moto de noche dejó de ser ruido y pasó a ser una amenaza? No es paranoia, no es exageración. Es una sensación compartida que se respira en la calle. Y cuando una sociedad empieza a normalizar el miedo, algo muy profundo ya se rompió. La inseguridad no aparece de la nada. No es un rayo en cielo despejado. Tiene raíces, causas concretas, nombres y responsabilidades. Y aunque el discurso oficial siempre busca distraer, la realidad es más cruda. La violencia crece cuando el Estado se corrompe, cuando la autoridad tiembla y cuando la ineficacia se vuelve costumbre. Arranquemos por lo más incómodo, la corrupción. No la chica, la grande. La que no sale en los comunicados. Cuando autoridades miran para otro lado, cuando arreglan, cuando cobran, cuando liberan zonas, el mensaje es claro. No hace falta decirlo en voz alta. El delito entiende rápido cuando tiene vía libre. Y ahí se expande como humedad en pared vieja. La corrupción no siempre es un sobre. A veces es silencio. A veces es demora. A veces es un expediente que se pierde. Una cámara que no anda. Un patrullero sin nafta justo esa noche. Como decía Galeano, el sistema no falla. Funciona así. Y cuando funciona así, el crimen se organiza mejor que el Estado. La segunda causa es el miedo. Sí, el miedo. No solo el de la gente común, también el de las propias autoridades. Miedo a enfrentar estructuras criminales que están mejor armadas, mejor financiadas y mejor coordinadas. Miedo a tomar decisiones que incomoden. Miedo a pagar costos políticos. Entonces se elige no hacer nada. Y no hacer nada también es una decisión. Cuando el Estado tiene miedo, el vacío lo llena otro poder. No aparece el caos inmediato, aparece el orden criminal. Reglas propias, castigos propios, jerarquías claras. Foucault lo explicaba sin romanticismo. Donde el poder formal se retira, otro ocupa su lugar. Y ese otro no pide permiso. La tercera causa es la ineficacia. No por falta de gente, sino por falta de inteligencia, planificación y diagnóstico real. Muchas fuerzas de seguridad reaccionan, pero no investigan. Llegan después, pero no antes. Apagan incendios, pero no miran por qué se prende fuego todo el barrio. La dificultad para investigar el móvil de los crímenes es clave. Ajustes de cuentas, disputas territoriales, extorsiones, sicariato. Todo se mezcla en estadísticas que no explican nada. Sin análisis serio, sin seguimiento sistemático, la política de seguridad se vuelve un parche eterno, más largo que esperanza de pobre. En los últimos años, el delito cambió de forma. Ya no es solo el robo al voleo. Aparecen prácticas más organizadas, más violentas, más frías. Extorsión telefónica, amenazas cruzadas, asesinatos por encargo. El crimen empieza a parecerse a una empresa. Y como toda empresa, busca reducir costos y riesgos. Ahí entra una de las realidades más duras de digerir: el reclutamiento de niños y adolescentes. No es casual, no es nuevo, y no es exclusivo de un país. Es una estrategia. Los menores son más fáciles de influenciar, más baratos y enfrentan penas más leves. En términos criminales, son descartables. Duele decirlo así, pero así lo ven las bandas. No como personas, sino como herramientas, como armas, como carne de cañón. Chicos que todavía deberían estar pensando en boludeces propias de la edad, terminan cargando un arma, una deuda y una amenaza. El reclutamiento ya no pasa solo en la esquina, ahora pasa en el celular, redes sociales, mensajería cifrada, perfiles falsos,
ofertas de plata rápida, trabajos simples, promesas de respeto y pertenencia. En un mundo donde el futuro parece cerrado, la propuesta suena tentadora. Casos documentados en Europa lo muestran con crudeza. Mike, 15 años, Hamburgo. Oscar, 15 años, Suecia. Contactados online, usados para encargos violentos. Y una vez adentro, no hay salida fácil. Les piden documentos, direcciones, datos familiares. Sé dónde viven tus padres. No es metáfora, es control puro. Byung-Chul Han habla de cómo el poder moderno ya no necesita gritar. Seduce, presiona, encierra sin barrotes. Estos chicos quedan atrapados en una dinámica donde el miedo reemplaza a la ley. Donde el Estado llega tarde o no llega. Y ojo, esto no pasa porque sí. Pasa porque hay un ecosistema que lo permite. Desigualdad, falta de oportunidades reales, instituciones débiles y un discurso público que prefiere mirar el síntoma antes que la causa. Se habla del pibe armado, pero no del adulto que lo puso ahí. No se trata de justificar, se trata de entender. Porque sin entender, no hay solución. Como decía Spinoza, no se trata de reír ni de llorar, sino de comprender. Y comprender duele, porque implica aceptar responsabilidades colectivas. Las bandas criminales hoy operan de forma transnacional. Cruzan fronteras, lavan plata, tercerizan violencia. El pibe que dispara puede no saber ni a quién, solo cumple un encargo. Y ese es el nivel más alto de deshumanización. Mientras tanto, la respuesta institucional suele ser tardía, fragmentada y reactiva. Más patrulleros, más cámaras, más discursos, pero poca inteligencia criminal, poca prevención social, poca coordinación real entre agencias. Mucha puesta en escena, poco fondo. Zygmunt Bauman decía que vivimos en una modernidad líquida, donde todo es frágil, incluso la seguridad. Pero la fragilidad no es excusa para la inacción. Cuando el Estado no protege, la sociedad se repliega, se encierra, desconfía, y eso también es una victoria del delito. La inseguridad no solo mata cuerpos, mata vínculos, rompe la confianza básica. Te vuelves sospechoso del otro. Y una sociedad que vive así es más fácil de controlar, más fácil de dividir, más fácil de manipular. No hay soluciones mágicas. No hay eslogans que arreglen esto. Requiere instituciones limpias, coraje político, investigación seria y una política social que no sea solo asistencialismo, sino construcción real de futuro. Porque sin futuro, el presente se vuelve peligroso. También requiere algo incómodo, que dejemos de mentirnos. Que aceptemos que el problema no es solo el delincuente visible, sino el sistema que lo produce, lo usa y lo descarta. Que entendamos que cada zona liberada es una decisión, no un error. Este video no te va a salvar la vida, no te va a dar seguridad. Eso depende de mucho más. Pero quizás te deje pensando. Quizás te ayude a ver que la inseguridad no es un monstruo abstracto, sino una consecuencia concreta de miedos, corrupciones e ineficiencias acumuladas. Y la pregunta final no es si esto tiene solución. La pregunta es si vamos a seguir aceptando el miedo como forma de vida. O si en algún momento vamos a exigir algo mejor, empezando por no mirar para otro lado. Porque cuando una sociedad se acostumbra al miedo, el problema ya no es el delito, es el silencio.